Somos el grupo 3, integrantes Susana Castro, Marcos Montenegro, Gloria Ostaiza, José Lucas, Mónica Lucero y Carlos Legarde. De acuerdo al caso hipotético, dice, en el año 2022, Marcia Recalde recibió la sentencia de la Corte Provincial donde se le indicaba que se ratificaba la sentencia venida en grado donde el tribunal ad quo había aceptado la acción de protección que había presentado tras ser removida de un cargo público por recorte de personal. La Corte Provincial esgrimió, tras analizar los antecedentes de hecho y de derecho, que no existían violaciones o derechos constitucionales. Marcia presentó una acción de protección ante la Corte Constitucional y a la par una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con respecto a la AEP, Marcia argumentó que la sentencia del inferior violada su derecho al trabajo consagrado en normas constitucionales y convencionales y exigió a la Corte que realice un control de méritos. Con respecto a la sentencia del SIDH, 5 años más tarde, la Corte Internacional de Derechos Humanos falló indicando que efectivamente Ecuador había violado el derecho al trabajo de Marcia y ordenó que se le regrese a su cargo inmediatamente. Han pasado 3 años desde la emisión de la sentencia y Marcia no ha sido reparada, de acuerdo al ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respondiendo la pregunta al caso hipotético planteado, la pregunta nos dice así: ¿es procedente la acción extraordinaria de protección? Explique. Bueno, luego de haber estudiado y analizado el caso hipotético, respondemos: es procedente ya que la acción extraordinaria de protección se convierte en el último mecanismo de protección de los derechos constitucionales dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y su aplicación será siempre que todos los procesos y procedimientos ordinarios hayan sido agotados de manera tal que el único mecanismo disponible a usar sea esta acción extraordinaria de protección, buscando preservar la vigencia, aplicación e integridad de los derechos y asegurar una correcta protección y reparación integral. ¿Qué mecanismo sería idóneo para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tengamos en cuenta que el mecanismo idóneo sería la acción de incumplimiento. Este es una garantía constitucional trascendental de carácter jurisdiccional cuyo objetivo es garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico. Es decir, que así como el incumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos, bajo esta premisa podemos manifestar que esta acción de carácter procederá cuando la norma, sentencia, decisiones o informes cuyo incumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Esto quiere decir que en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 54, indica reclamo previo dentro de la acción por incumplimiento, manifiesta que con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de sus obligaciones a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contestar el reclamo en el término de 40 días, se considerará configurado el incumplimiento. Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violencia.
violación. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional contiene 4 artículos que versan sobre la acción de incumplimiento, los cuales me permitiré transcribir a continuación con el fin de realizar un análisis de cada uno de ellos. A continuación, el artículo 162. Los efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales. Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación y sin perjuicio de su modulación. En el artículo 163, cumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Las juezas y los jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o indefectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional apreciara los indicios de responsabilidad penal o disciplinaria en la jueza o juez que incumple, deberá poner en conocimiento del hecho a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura según corresponda. En los casos de incumplimiento de sentencia y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se podrá presentar la acción de incumplimiento previstas en este título directamente ante la misma Corte. Para garantizar su eficacia, se podrá solicitar el auxilio de la Policía Nacional, tal como se dictamina en el artículo 164, que indica la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales tendrá el siguiente trámite. 1. Podrá presentar esta acción quien se considere afectado siempre que la jueza o juez que dictó la sentencia no haya ejecutado en un plazo razonable o cuando se considere que no se le ha ejecutado integral o adecuadamente. 2. Cuando se trate del incumplimiento de sentencias expedidas dentro de procesos de garantía jurisdiccionales de derechos constitucionales, la jueza o juez competente, a petición de partes, remitirá el expediente a la Corte Constitucional, lo cual acompañará un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento suyo o de la autoridad obligada, para lo cual tendrá un término de 5 días desde el momento en el que el interesado hizo la solicitud. 3. En caso de que la jueza o el juez se rehúse a remitir el expediente y el informe o lo haga fuera del término establecido en el numeral anterior, el afectado podrá solicitar directamente a la Corte Constitucional dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término señalado, que ordene a la jueza o juez la remisión del expediente y declare el incumplimiento de la sentencia. 4. En caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión. De igual forma, en el artículo 165 se indica el efecto de las decisiones de la justicia constitucional en las acciones de incumplimiento de sentencia. Nos indica que en el trámite de la acción, la Corte Constitucional podrá ejercer todas las facultades que la Constitución, esta ley o el Código Orgánico de la Función Judicial le atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones, con el objetivo de hacer efectiva la sentencia incumplida y lograr la reparación integral de los daños causados a la o el solicitante. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos se exigen para la activación del mecanismo de la pregunta anterior? Si usted fuera el abogado de Marcia, ¿qué debería presentar? De acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los requisitos procedimentales para que una acción de protección pueda ser presentada son la violación a un derecho constitucional, una acción o omisión de autoridad pública o particular bajo las circunstancias establecidas en la ley, y la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Si bien la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece específicamente su objetivo,
del análisis del artículo 162 del texto normativo antes señalado y citado en párrafos precedentes, podemos determinar que el mismo es que se cumpla inmediatamente las sentencias y dictámenes constitucionales emitidos por las autoridades competentes. Bueno, siguiendo con la pregunta que dice que ¿qué requisitos se exigen para la activación del mecanismo de la pregunta anterior? No obstante, el término inmediato deberá ser analizado a la luz del concepto de plazo renovable. En el numeral 1 del artículo 164 determinó que quien se considere afectado podrá presentar esta acción. No obstante, establece dos requisitos por ello. El uno es que quien haya dictado sentencia no la haya ejecutado en un plazo renovable. La dos es que el dictamen o sentencia no se haya ejecutado integral o adecuadamente. En este sentido, evidenciamos que el concepto de plazo renovable juega un rol fundamental a interponer esta acción, es decir, la naturaleza de esta acción es que se cumpla la ejecución de la sentencia o dictamen constitucional, para lo cual se volverá si la misma fue ejecutada dentro de un plazo razonable o si ésta se cumplió fue en el término adecuado o si se lo realizó integradamente. La Corte Constitucional, en caso de evidenciar el incumplimiento total o parcial de la sentencia o dictamen legal, el accionante puede aplicar los mecanismos previstos en la Constitución y en la ley, hasta que la reparación del derecho sea satisfecha y la autoridad que cumplió el mandato al que esté obligada sea sancionada. Este es además un mecanismo para verificar que se cumpla la sentencia dictada por los jueces constitucionales, dando atención al principio de la tutela judicial efectiva. Eso ha sido toda la intervención de parte del grupo 3. Muchas gracias.